El gobierno de Estados Unidos ha estado presionando constantemente a México para que combata el narcotráfico, porque a ellos, como tema de seguridad en Estados Unidos, les está afectando el consumo de las drogas de una manera impresionante. Y entonces dicen, es tema de seguridad nacional, vámonos contra México, o controlas este asunto o te castigamos con aranceles. Sin embargo, México tiene una problemática adicional y es la diversificación de las actividades que han tenido estos grupos delictivos. Ayer en los principales medios de comunicación nacionales se publicaba pues los datos de cómo pues las drogas ya no es el negocio central de los grupos delictivos, porque ya aparecen ahí el cobro de piso, la extorsión, el cómo se está también secuestrando a los migrantes y cobrando por ellos, o cómo se les está extorsionando, etcétera. Una serie de actividades ya tan diversificadas que las drogas pues ya no es su principal ingreso. Ante la presión de Estados Unidos y las acciones que ha implementado el gobierno federal, ¿cuáles son los riesgos que estamos corriendo en nuestro país? Si presionamos por el lado de las drogas, ¿no corremos el riesgo de que se diversifiquen todavía más y se extiendan más estos grupos criminales a actividades que hasta ahora no han potencializado? ¿No sería un riesgo de seguridad interna? Bueno, pues eso es justamente lo que queremos preguntarle al experto en los temas en materia de seguridad, y por eso le agradezco a Francisco Salazar que nos tome la llamada. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Erika? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Un saludo a ti y a todo tu gran auditorio. A ver, tú nos has platicado muchas veces de cómo esto de la delincuencia pues es un negocio. Y ellos van a buscar hacerse de su ingreso con el menor riesgo posible y sobrevivir. Estas acciones a las que está presionando el gobierno de Estados Unidos, que implementa el gobierno de México, ¿no nos pueden llevar a problemáticas adicionales a las que ya estamos enfrentando? Sin duda, Erika, y lo dijiste muy bien en tu introducción, y hay unos aspectos interesantes que se llama diversificación y expansión. Son dos elementos básicos de las estructuras criminales o del crimen organizado a nivel mundial, no solo en México, y esto les da adaptabilidad. Entonces, la adaptabilidad en el mundo criminal, las organizaciones criminales tienden a evolucionar. Entre tanto, pues mientras tanto, muchas instituciones de seguridad están involucionando. Hay una adaptabilidad del crimen organizado en diferentes espacios territoriales en la que su portafolio criminal, inclusive en sus orígenes, no se circunscribió únicamente a la venta de drogas. Eso quedaría mucho en el tema de carteles de las drogas o carteles del narcotráfico y una serie de situaciones, en lo que iniciaron en otro tipo de tipos criminales que después fueron evolucionando a las drogas y después van a evolucionar y estar saltando a otros mercados ilegales que sean los que sean preponderantes. Y esto tiene que ver con reconfiguraciones de las actividades criminales por cambios políticos principalmente, Erika. Y aquí el cambio político es internacional y a la vez es interno, porque este gobierno federal de la presidenta Claudia Sheinbaum está teniendo una visión distinta, un enfoque distinto del que se tenía en la administración pasada. Entonces, hay dos frentes, presión internacional y presión interna. ¿Esto qué va a generar? Pues bueno, son los grupos criminales, son maquinarias de guerra, maquinarias de confrontación, pero preponderantemente son maquinarias económicas. Entonces, tienen que mantener toda su estructura criminal pues, mediante pagos. Entonces van a hacer una serie de diversificaciones del portafolio criminal y a la vez van a multiplicar algunas otras acciones que sin duda van a tener un impacto en la seguridad pública y en la seguridad interior, porque a la vez, Erika, esto va a ocasionar una atomización de los grandes grupos. Entonces, si un cartel, por poner números más o menos, tenía 300, 500 elementos operando en una zona y de repente viene un cierre de ciertas actividades en las que ellos se dedicaban, pues estos grupos se van a empezar a fraccionar y se van a desperdigar por el territorio, lo que va a ocasionar pues incidencia criminal. Y las actividades ilícitas adicionales se calculan entre 25 y 30 más de narcotráfico, o sea, dependiendo de la zona criminal y pues principalmente dedica a la venta de hidrocarburos extraídos ilegalmente, el secuestro, las extorsiones, la trata de personas, el cobro de cuotas a sectores productivos como puede ser la minería, la agricultura, la ganadería, los propios sindicatos,
y funcionarios públicos, cobro de cuotas a otros grupos criminales. Este es un tema bien interesante que si quieres algún día lo platicamos, cómo tienen que pagar su franquicia a los pequeños para acceder a ciertos territorios. Venta de bienes en los penales, hay un control de los penales también. Administración de giros negros, estos se van a multiplicar. Venta de armas, venta de vehículos robados, el cobro por tránsito a transportistas en carreteras federales y estatales, el tráfico de migrantes y en una parte de la venta del contrabando como se dio en el siglo pasado con placas de ropa y etcétera. Pero sin duda, Erika, esto va a impactar en los gobiernos estatales, ¿no? Ahora, entendemos que para Estados Unidos la principal preocupación es el tema de las drogas, pero para México, ¿cuál tendría que ser ese tema prioritario a atender? ¿Cuál es el que nos tendría que tener preocupados? Porque lo decíamos, pues a lo mejor para México, pues el tema de las drogas no es fundamental porque pues, la consumen en Estados Unidos, porque no nos impacta de manera directa. A lo mejor en México nos preocupa más el tema del secuestro, nos preocupa más el tema del cobro de piso, el de la extorsión. ¿Cuál es la preocupación para México y el tema que tendría que estar atendiendo? Pues sí, pero tú recordarás cuando hubo también bloqueos para la droga para el tránsito de cocaína de Sudamérica, vía trampolín, se utilizaba mucho esa palabra de México hacia Estados Unidos, las declaraciones políticas eran, no, pues que la droga no se queda, la droga está pasando. Sí. El problema es que cuando se va a quedar y va a pasar, pues bueno, va a haber un consumo interno bastante apetitoso en algunas zonas. Y bueno, el fentanilo no podría estar excluido de que ya se esté consumiendo en algunas partes, sobre todo de la frontera. Entonces, esto, sin duda, no con las cantidades que es en los Estados Unidos, pero sin duda va a impactar también el aumento de drogas. Es lo que nos preocuparía, y lo he dicho y lo platicaba hace unas semanas con algunos empresarios en el tema, es la extorsión, ¿no? Y sobre todo cuestiones que tengan que ver con lavado de dinero, el incremento de algunos giros que no necesariamente van a tener un lado legal, sino esa mimetización de ciertos grupos criminales en la sociedad para hacer algún tipo de negocios en algunos lugares. Por ejemplo, las actividades ilícitas en la compraventa de inmuebles, platicando con algunos inversionistas, pues se va a dar, ¿no? Lotes de vehículos usados, empresas de seguridad privada, que también ahí es una laguna que no se ha podido aterrizar, que la mayoría de ellas pertenecen a grupos criminales, sí. Tiendas de ropa y calzado, tiendas de electrodomésticos, disqueras, equipos de fútbol de segunda, tercera división, transporte de mercancías, venta de productos agrícolas como el aguacate, limón, maíz, plátano, el ganado y el propio cuero, como forma de intermediarios, y la creación de restaurantes, hoteles y moteles en alguna zona. Este sería como el impacto en todas estas grandes estructuras del comercio y de servicios que va a impactar sin duda a México. Ahora, justo en esta mañana, Gers Manero, el fiscal general de la República, está hablando acerca del caso del crematorio clandestino encontrado en Jalisco y dice que es un tema muy grave, muy delicado y que es muy difícil de creer que las autoridades en Jalisco no supieran del mismo. Sin embargo, yo te quiero preguntar esta parte. Generalmente escuchamos al gobierno federal diciendo, no, es que hay complicidad de los gobiernos locales, de los gobiernos municipales, pero ¿y luego cuáles son las acciones que tendrían que emprenderse ante una situación como esta? Ahí estamos hablando de un tema bien interesante, Erika, que es la leyita forzada. Y así como estamos hablando de los integrantes de los grupos criminales, pues ya no es tan apetitoso, ¿no? Ha habido programas de prevención para atender a las causas desde el gobierno federal y algunos gobiernos estatales lo están haciendo. Y bueno, hombres, jóvenes y mujeres pues están entendiendo que es un mundo muy peligroso. Entonces la leyita forzada se está dando en los grupos criminales a través del engaño, y por eso es bien importante políticas de prevención en la materia, en el sentido de oportunidades de trabajo laboral, como call centers, como venta, e inclusive como guardias de seguridad privada, como cuidar ranchos y bodegas, en fin, una serie de cuestiones, y la gente está yendo, y una vez que llegan, son captados en ciertas zonas como lugares de entrenamiento. O sea, es la primera línea de enfrentamiento de los carteles, hombres y mujeres, ya sea como Fuerza Armada o como
parte de la distribución de las drogas o de los controles de las tienditas y de los centros nocturnos. Entonces, sin duda sería un tema de que los estados deberían de hacerlo. Y lo más triste de todo esto es que una vez que estas personas son retenidas, privadas de su libertad, y son entrenadas y no satisfacen los requerimientos que ellos quieren, pues son aniquilados, son cremados desgraciadamente en este sentido. No pueden dejarlos ir para que no se conozca qué es lo que está pasando. Entonces, sin duda ahí los estados tienen un papel importante, sin duda hay una omisión. O sea, no, eso no puede pasar desapercibido. Es muy cerca de Tuxtlan, Jalisco, conozco esa parte, es turístico inclusive, y alguien fue omiso, o esas autoridades que son eficiencias en su labor, que miran para otro lado, pero sin duda inclusive es una de las estrategias del gobierno federal, mayor coordinación, en donde se les va a exigir a los estados y a los municipios tener información. Y si es en tu entidad federativa y no te das cuenta, algo estás haciendo mal o no estás haciendo bien las cosas. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde, bajo todas estas premisas que nos has compartido, tendría que enfocar sus esfuerzos el gobierno mexicano? Yo siento que tendría que hacer el fortalecimiento de la inteligencia e investigación, una depuración de los 32 secretarios de seguridad a nivel del Estado, de los 50 principales municipios a nivel nacional, de las policías municipales, y sobre todo mucho ojo, porque otro de los aspectos que puede ocasionar toda esta presión internacional e interna es lo más preocupante, la diversificación a la esfera política municipal y estatal de los grupos criminales. Y pues bueno, pues los policías municipales serían las primeras víctimas de este sentido, y sin duda ahí es donde se tendría que enfocar esto. Secretarías de Seguridad Pública de los estados, con personal idóneo que trabaje en este sentido, las propias fiscalías también, y los 50, 70 municipios más importantes a nivel nacional estar en el foco a través del fortalecimiento de inteligencia e investigación, el fortalecimiento del secretario ejecutivo con los recursos federales que se les puede inyectar a las entidades federativas, y sin duda, pues este nuevo modelo de delitos de alto impacto que se van a generar en los estados, y sin duda una evolución constante y una profesionalización de las corporaciones estatales y municipales. En el sexenio del expresidente Felipe Calderón se habló mucho de ir por las fuentes económicas de los grupos criminales, el pegarles en el bolsillo, de que fuera la forma de cerrarles la llave para que pudieran suspender sus actividades. ¿Esto funciona? ¿Tendría que ser una de las apuestas? Es muy complejo en México, Erika, el tema, inclusive el proceso de judicialización, ¿no? Se ha apostado mucho por la flagrancia, por el mito. Entonces son grupos criminales, asociaciones delictuosas perfectamente establecidas, con jerarquía, con mandos, con divisiones de trabajos delincuenciales perfectamente establecidos. A lo más que los puedes acusar es portación de armas de fuego de uso del ejército, y últimamente están usando el famoso cohecho, ¿no?, como parte, pero es muy difícil judicializarlos. Por lo tanto, eso de follow the money, pues se da en otras ciudades, en otros países. Claro. En México todavía estamos muy atrasados para seguir eso, porque no hay una vinculación a proceso, no hay una judicialización coordinada, perfectamente estructurada de carpetas de investigación que permitan una judicialización y llevar a 20, 30 tipos de una organización en un maxi proceso. Entonces lo que están haciendo es agarrarlos y estarlos extraditando, porque aquí, pues la verdad, quedan detenidos bajo otros tipos penales que no tengan nada que ver con su propia actividad criminal, y desde las cárceles siguen operando sus organizaciones. Uy, que este es un tema también tremendo. Francisco Salazar, como siempre, te agradezco mucho que nos permitas platicar contigo y tocar estos temas, pues como son, de la manera más cruda, pero también en la búsqueda de las soluciones para este país. Te agradezco mucho. Yo te agradezco a ti, Erika, que tenga muy buen día y hasta pronto.